Listo, entonces, a ver, lo que tenemos que hacer antes de trabajar es definir las posibles eh, capas en las que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Para yo acceder a las capas tengo que digitar el comando layer, ¿está bien? Que ahí me sale incluso entre paréntesis capa. Doy un enter, aquí vamos a ver que ya hay algunas creadas, ¿no es cierto? Fíjense, ya están algunas creadas, pero vamos a eliminarles, ¿no es cierto? Vamos a eliminarles a estas. Ingeniero, perdón, una consulta. ¿Puedo interrumpir? Perdón. Claro, díganos, David. Una consulta, verá, yo cuando ya hago estas partes de aquí, ¿no se quedan ya guardados en el AutoCAD o hay que volver a generar de nuevo cada vez que se abre una hoja? Las capas Ujú. depende de un detalle, David. Cuando usted construye una plantilla, eh, puede volver a utilizar las capas. Las capas se quedan grabadas ya en esa plantilla. Pero si usted inicia un dibujo desde cero, a ver, ¿saben qué? Para que justamente se vea eso, abramos otro dibujo acá, ¿no es cierto? A ver, pero este no. Abramos un ACAD ISO, ¿no es cierto? Que es el, el formato, digamos así, eh, de AutoCAD infinito, ¿no es cierto? O sea, no está aquí definido absolutamente nada todavía. Entonces, fíjense que si yo pongo aquí layer, ¿no es cierto? Me aparece totalmente en cero, no aparece nada. Pero si yo abro, como abrí antes, este dibujo uno, aquí ya tenía elaboradas algunas capas. Esta que dice construye, esta que dice la capa cero, ¿no es cierto? Bueno, estamos ahorita en este acadizo. Vamos aquí a elaborar capas, ¿no es cierto? Ponemos layer, enter. Nos sale una primera capa que normalmente está denominada como cero, que siempre es conveniente hacerle nuestra capa principal. Como es de línea principal, recuerden, podemos utilizar un grosor principal, en este caso ponerle 0,9 milímetros, con línea continua, ¿no es cierto? Y de color blanco. Para una perspectiva isométrica vamos a necesitar una nueva capa. Para agregar una capa ponemos Alt N o el botoncito de aquí como de una chispita, una bolita amarillita y la capa, ¿no es cierto? Y automáticamente nos aparece por acá. Esta pongámosle ejes, ¿no es cierto? Los ejes, cambiémosle de color, le podríamos poner unos ejes de este color café, ¿no es cierto? Los ejes no tienen el mismo grosor, pueden tener un grosor de 0,4, más delgadito, ¿no es cierto? Y el tipo de línea no es continua. Cargamos, buscamos una línea de eje, puede ser eh, esta, hizo trazo punto, ¿no es cierto? Trazo punto, trazo punto, trazo punto, o eh, aparecen también como línea de centro, me parece más acá abajo. Veamos, aquí está, centro. Trazo medio, trazo corto. También hay trazo medio, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Hagamos este trazo, este que dice center 2. Esa le voy a utilizar como línea de eje, ¿no es cierto? Ponemos aceptar y ya está la línea de eje como centro. Una nueva capa, asimismo, ahora podríamos poner Alt N, ¿no es cierto? Alt N, ya está la nueva capa. Pongámosle a esta ocultas, para nuestras líneas ocultas que tengan un color celeste, ¿no es cierto? Y tienen que tener un grosor asimismo de 0,4 y el tipo de línea oculta, yo siempre utilizo personalmente esta de aquí, esta JIS 020.7, es la línea oculta más versátil para trabajar. Aceptar, ¿no es cierto? Y aceptar. Ya está definido. Y por último, una nueva capa, Alt N, que le voy a denominar construcción, ¿no es cierto? Son líneas que me van a servir para construir cosas, pongámosle de un color eh, rojo, que sea bien llamativo, ¿no es cierto? Y esta sí es continua. A ver, primero pongámosle el grosor, pongámosle un grosor delgadito porque son líneas
de construcción y esta sí continua, ¿no es cierto? Aceptar. Listo, hemos calibrado nuestras capas. Cerramos el editor de capas, ya las tenemos a todas para acá. Es más fácil navegar entre capas de aquí para acá. Y ahora tracemos los ejes de una figura isométrica. Entonces recuerden ustedes, los ejes, hagamos nuestra capita de ejes, en una perspectiva isométrica están desfasados 120 grados todos, ¿no es cierto? A ver, antes de empezar, podríamos venir por acá y poner en los parámetros de grosor de línea que nos muestre el grosor de la línea. Esto nos va a ayudar también muchísimo a hacer nuestro trabajo. Entonces, ahora sí, hacemos un primer eje. A ver, ¿qué tengo? Pues ahí 3200. No, hagámosle de 300 a 90 grados. Me va a salir ahí una cosa diminuta. Hago un encuadre con el botoncito de acá para verle mejor. Listo. Entonces, ahí está el eje Y. Ahora voy a hacer el eje X, también de 300 a 120 grados, es decir, 90 más 30. Y el eje Z de 300 a 150 grados sería aquí, ¿no es cierto? 180 menos 30. Listo. Ya tengo mis tres ejes separados exactamente 120 grados cada uno de ellos. Voy a pasar a graficar la figurita. Si ya voy a graficar, me conviene utilizar mis líneas de construcción, mi línea principal. Echémosle un vistazo a la figurita. ¿Por dónde podríamos empezar? Siempre es conveniente utilizar una esquina del dibujo para situarla en el origen, ¿no es cierto? Un vértice cualquiera que vaya a formar parte del origen. Entonces, buscando que me salga igualita, igualita, igualita la figura, yo voy a tratar de que esa esquina sea esta de acá, ¿no es cierto? Esta que se ve acá detrás, esta de acá. Esa va a coincidir con mi origen. Entonces, si ese va a ser mi origen, ahí me dice que de fondo, en el eje Z, yo tengo que recorrer 40 unidades, ¿no es cierto?, para ya generar este primer tramo, y de ahí podría extenderme estas 115 que son paralelas al eje X. ¿Cómo sé yo que son paralelas y tanta cosa? Bueno, aquí también pudiera imaginarme un sistema coordenado. Aquí estaría nuestro eje Y, ¿no es cierto? Aquí estaría nuestro eje Z, y por acá estaría nuestro eje X. Por eso yo digo que son paralelas y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, listo, vamos a hacer esos primeros trazos. Venimos hacia el AutoCAD nuevamente y hago esas 40 unidades que vienen desde acá, desde el origen, ¿no es cierto? 40 unidades paralelas al eje, me aseguro de marcar el mismo ángulo, y de ahí las 115 unidades paralelas al eje X, ¿no es cierto? Acá regreso esas 40 unidades paralelas al eje Z. Muy bien, hasta ahí. Ahora voy a levantar mis primeros segmentos de altura. Esa primera altura, si ustedes se alcanzan a fijar, es de 30, ¿no es cierto? Alcanza 30 unidades por acá. Listo, entonces vamos a elaborar esos segmentos de 30 en el AutoCAD. Regresamos acá y hacemos esas alturas. Aquí tengo 30 paralelos al eje Y, es decir, 30 a 90 grados. Y ciertos atajos, en vez de estar escogiendo línea y poniéndome en el punto, aquí puedo coger copia, selecciono este de aquí, ¿no es cierto? Enter. Profe, no se ve el AutoCAD. A ver, perdón un segundito, compartamos nuevamente. Ahí ya le ven. ¿Se ve ya el AutoCAD ahí? No. A ver, aquí me sale que ya se está compartiendo. ¿Está la Sí, pantalla sí. negra o qué están viendo?
Ya, ahora sí. Bueno, No, ya está el Ya está el AutoCAD. AutoCAD. bueno, entonces lo único que quizás no vieron posiblemente fue que tracé esta altura de 30, ¿no es cierto? Tracé altura de 30 a 90 grados paralelos del eje Y. Y le decía, en vez de construir la altura en cada esquina, yo puedo venir por acá, seleccionar copiar, selecciono este elemento de altura, doy enter, puede ser apropiado escoger el punto base, y como tengo que hacerlo varias veces, puedo digitar incluso la letra M para hacer una copia múltiple. Ahora sí escojo el punto base y le pego una por acá, otra por acá y la otra por acá, ¿no es cierto? Listo, ya está esta parte de aquí. Como cualquiera de ustedes se puede imaginar, tenemos que unir estos segmentos, unir este segmento de acá y unir este segmento de acá. Ya tengo esta partecita de aquí. Volvamos al gráfico a ver por dónde avanzamos. Ahora tengo esta arista paralela al eje X, tanto aquí como acá, que miden 25, ¿no es cierto? Estas van a medir 25. Entonces voy a trazarle hasta ahí y luego viene totalmente perpendicular al eje X y se une con el otro costado. Entonces vamos a tratar de lograr eso en ambos lados. ¿Está bien? Volvamos a la pantalla del AutoCAD. Ahí, ¿no es cierto? Entonces decía, vengo 25 por acá, vengo 25 para acá y me regreso hasta acá. Esto recuerden, medía 40 y tiene que ser paralelo al eje Z. Lo mismo tengo que hacer por acá. 25 a 150 grados y me regreso para acá los 40, que es el ancho total, 150 grados también. Listo, ya estoy hasta ahí. ¿Qué más puedo hacer aquí? Aquí voy a hacer uso ya de mis elementos de construcción, que me son una herramienta muy útil para diferenciar lo que tengo que graficar de lo que no tengo que graficar. Vamos a ver, yo tengo aquí, fíjense, que esta inclinación a la larga tiene un ancho de 15 unidades. Y también puedo ver aquí, a ver, aquí estoy cometiendo un error. Ya les voy a mostrar cuál es ese error. Y también tengo que la altura total de la figura es de 60. Pero yo antes dije que la extensión es 115, no es 115. La extensión es 140. Estaba acá atrás esa cota. 115 es la distancia del centro de este agujero pasante hasta este otro centro. Bueno, vamos a corregir eso. Esa es, como siempre yo digo, la gran ventaja del software que nos permite corregir. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Le dejamos de 115, ¿no es cierto? Para completar 140 nos faltarían 25. Entonces, ojo con lo que vamos a hacer. En vez de borrar todo, yo vengo, me sitúo en esta línea y le voy a extender 25 unidades, ¿no es cierto? Hago que mantenga la dirección y solamente pongo 25 unidades, enter, ¿no es cierto? Lo mismo para acá. Selecciono esta de acá y hago 25 unidades, enter. Y me van a decir, pero ¿y todo el resto? Bueno, el resto es sencillo, ¿no es cierto? Cogemos nuestra herramientita de desplazar y seleccionamos esta y esta. Damos enter. ¿Qué me conviene mover? Esta esquina de aquí y le vuelvo a empatar acá. Ya está solucionado, ¿no es cierto? A ver, aquí se quedó esta sobrando. También me faltó mover esa. Escojo, enter, selecciono un punto base y le muevo a donde la necesito, que es acá. Listo, ya está solucionado el problema que se nos había generado. Ahora sí, retornemos a verificar. Decíamos, tengo que la altura total de esta piecita es 60. Nosotros ya elaboramos los primeros 30. Y que este plano está
desfasado 15 unidades hacia el centro de la pieza y ahí se une como plano inclinado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos hacer lo siguiente. Vamos nuevamente al AutoCAD. Recuerden, 15 unidades horizontales paralelas al eje X, 30 unidades verticales. Entonces yo hago lo siguiente. Cojo, me voy a mis capas y escojo la capa de líneas de construcción. Y voy a hacer justamente eso. Voy a venir 15 unidades aquí a 150 grados y aquí voy a subir las 30 restantes, ¿no es cierto? 30 unidades restantes paralelas al eje Y. Y he encontrado un punto de unión. Una vez que ya está ese punto encontrado, regreso a mi capa de líneas principales y uno ese punto con lo que yo ya venía graficando. Listo. Ya está esa arista, ¿no es cierto? Regresemos al gráfico. Una vez que ya esté esa arista, veo que esta tiene una extensión total de 60 y luego regresa, veamos, 60, esto mide 30, por lo tanto cada uno de esos tiene que medir 15. Me estoy refiriendo a estas unidades. A ver, esto mide 60, esto lógicamente mide 40 y esta parte central mide 30 y estos nervios laterales miden 15 cada uno. Vamos a replicar todo eso, ¿no es cierto? Regreso al AutoCAD y elaboro entonces. Dice 60 para acá, 60 unidades paralelas al eje X. Luego regreso 40 unidades paralelas al eje Z. ¿No es cierto? Luego regreso solamente 15 unidades. 15 unidades. ¿No es cierto? Y me quedo ya en ese punto. Vamos a ver lo siguiente. Ahorita mi pieza como que ha perdido cierta claridad, pero ya vamos a ver cómo podemos solucionar eso. ¿Cuánto mide esto de aquí? ¿Cuánto mide ese espacio de ahí, este regreso? A ver, se podría hacer un cálculo muy facilito trigonométrico, ¿no es cierto? Yo tengo que el ángulo de inclinación de ese plano es de 30 grados. ¿Está bien? Y la altura de eso es o sea, de todo ese segmento inclinado, la altura es 60 menos los 15 que tengo acá, es decir, 45. Entonces yo podría hallar el cateto opuesto a ese ángulo de 30 grados. Puedo hacer eso o también puedo hacer lo siguiente. Verifico que esto mide 30, ¿no es cierto? Y está totalmente centrado en la pieza. Entonces, otra vez puedo hacer uso de mis herramientas de construcción. ¿Está bien? Vamos a hacerle lo siguiente. Vamos a venir por acá. Cojo mi herramienta de construcción. Pongo línea. Y, a ver, aquí incluso ya me voy a dar cuenta de algo. Busco el punto medio que es aquí. Y aquí trazo 15, ¿no es cierto? 15 unidades. 15 unidades a 90 grados. Perfecto. Ahora estoy justo en la mitad y esto mide 30, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer 15 para el un lado y 15 para el otro lado. Vamos a hacer eso. Entonces, nuevamente con línea principal, hago 15 para acá. A 150. Y me extiendo 15 para el otro lado también. Listo. Si ustedes se fijan, estos dos puntos les tenemos ya aquí, es decir, este punto de aquí y este punto de aquí. Y aquí, subiendo la diferencia, que serían 45, pudiéramos encontrar este otro punto. Ya podríamos ir rayando esto de acá. Vamos a demostrarlo. Entonces,
Volvemos al AutoCAD y uno ese punto de aquí con este de acá, rectos. También uno este punto de aquí. Bueno, este ya no lo uno, este solo lo construyo 45 a 90 grados. ¿No es cierto? Y ahí puedo trazar esos otros 15 a 30 grados y empatar acá. ¿No es cierto? Listo. A ver. Una cuestión aquí. Ahí estamos, ¿no es cierto? Esto le vamos a coger y le vamos a llevar acá. Muy bien. Ya estamos con esto de aquí. Bueno. Ahora tengo toda esta sección. Definitivamente me toca encontrar ese ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Para yo poder encontrar este punto. Pero también hay otra manera de hacerlo. O sea, si no, les voy a hacer un procedimiento en el cual no voy a usar nada de trigonometría. Voy a venir por acá. Voy a escoger mi línea de construcción. Voy a ubicar este punto medio de aquí. Y aquí voy a coger y voy a venirme. Esto todo mide 30, entonces voy a venir 15 unidades hacia acá, a 150 grados. Y me voy a proyectar otras 15 hacia acá abajo. ¿Está bien? Otras 15 hacia acá abajo. Ahora voy a sacar unas líneas, ¿no es cierto? Hacia acá, sin una medida específica. Vamos a ponerles 25. 25 a 150, ¿no es cierto? Y voy a copiar. A ver, déjenme les reviso esto aquí. Al parecer. Ah, no, sí, está sencillo, porque yo solamente tengo que hacer un ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Ya. Entonces, trazo esa línea aquí. Copio esta misma línea acá. Solo estoy haciendo estas proyecciones, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo acá tengo esta línea base que es el plano inclinado y que se va a encontrar y se va a cruzar con estas líneas, con estos trazos que he hecho acá, ¿no es cierto? Entonces pongo comando línea y verán cómo voy a medir este ángulo. Fíjense el ángulo que estoy midiendo. Si es que yo viniera desde acá, ahí estoy 90 grados y dice que es 30 grados de la vertical, entonces en realidad aquí tuviera que ponerme a 60 grados, ¿no es cierto? Entonces voy a trazar así mismo una arista, ¿de qué será? Pues aproximadamente. Una arista de, pongámosle 75 a 60 grados. ¿Estamos bien? A ver, algo no está bien aquí. Algo no está bien, ese plano no está acorde a lo que necesitamos. Pero es 30 grados, profe, hacia abajo. Sí, el tema es que ustedes tienen que siempre fijarse cómo mide las líneas del AutoCAD. Entonces, por ejemplo, ahí el ángulo que está midiendo, si ustedes se fijan, es 72 grados desde la abscisa. Debajo. ¿No es cierto? Por eso es que yo estaba poniéndole 60 grados. Pero vamos a ver cuál es nuestro error aquí. Esto es 30 grados.
Y ya sé lo que podríamos hacer. A ver, aquí se me fue de mi gráfico. Ahí estamos. Uy, ¿qué sucede por acá? Se nos perdió nuestro grafiquito. Déjenme verle, le tenía por aquí. Pues vamos regresando a ver qué pasó. Uy, se me perdió el grafiquito. Era de haberle grabado. Bueno, le tengo muy claro lo que nos faltaba hacer. Así que vamos a tratar de hacerlo. Ya no vamos a tener la referencia. Aquí yo tenía que regresar una cierta cantidad, ¿no es cierto? Y formar ese ángulo de 30 grados aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo conveniente ahorita, viéndole ya así y sin tener eso, es hacer el cálculo trigonométrico. Sería muy sencillito. No vamos a tener un cruce aquí porque lamentablemente el punto desde acá de la medida no me está dando el ángulo que yo necesitaría. Aquí yo necesito 30 grados nada más. Y no me está midiendo desde el eje Y, sino desde el eje X. Y el eje X está desfasado. Por eso es que no me coincide. ¿Está bien? Pero bueno, si es que hacemos el cálculo, ¿no es cierto? A ver, yo creo que estas líneas ya no me van a servir de mucho. Borrémosles nomás a estas. Y pensémosle, esto de acá le podríamos trazar, a ver, podríamos imaginarnos este triángulo aquí. Hagámosle rapidísimo para que se vea claro. Yo tengo este triángulo visto de frente, sería de 45 unidades, ¿no es cierto? Y aquí, si pongamos los 60 grados, a ver, en realidad no sé la medida, pero algo así, pongámosle 50, 60, pongamos. 60 a 60 grados. Y tuviéramos esta recta que se cruzaría más o menos por aquí. Pongámosle ahorita 27 a 0 grados, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, con este ángulo de aquí, que es de 30, este de aquí, y este cateto que mide 45, hallar este cateto opuesto. Entonces, la función sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tendríamos que hacer tangente de este ángulo por la medida de aquí, que es 45. Entonces, si yo hago 30 grados tangente, a ver, ahí estoy, 30 grados tangente por 45, me da 25.98. ¿Está bien? 25.98. Entonces, ese es el valor que vamos a tener que ingresar por acá. Voy a venir 25.98 a 30 grados. Voy a bajar esos 30 aquí. Y me voy a unir nuevamente esos 25.98 acá. Listo. Y ahora
ya puedo hacer esos planos inclinados que van a ser a 30 grados. Van a ser desde aquí y van a ser también desde acá. A ver, aquí quiero paralizar un ratito. Esta línea de acá es lógico que ya va a ser una línea oculta, entonces lo mejor que puedo hacer es de una vez graficarla como tal, ¿no es cierto? Ese es un contorno oculto, yo no lo voy a ver. Y aquí se me están cruzando muchos contornos también. Me están haciendo tener una visión muy equívoca de la figura. Entonces, por ejemplo, esta de aquí y esta de acá, les selecciono y les transformo en ocultas. Eso yo no voy a poder ver, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí está tapando a estas secciones de acá. Entonces, por lo pronto dejemos esa ahí, pero esta extensión, ¿no es cierto? Ya le tengo que convertir en oculta. Entonces, ahí puedo utilizar mi herramienta de recorte para que entre en esta línea y esta línea. Esta parte que es visible le voy a cortar un ratito. Esta parte que es invisible le voy a transformar en oculta. Y ahora sí completo con línea principal lo restante, ¿no es cierto? A ver, ahí cometimos un error porque estaba seleccionado. Listo. Ahora sí. Escogemos perfil principal, línea principal y nos unimos por acá. Muy bien. ¿Qué más? Esto de acá. Ah, otra cosa. Aquí antes hicimos toda una línea y esa línea no va. ¿Cuál? Entre esto, esto y esto. Esta línea no va. Desaparece. Y de hecho también esta partecita de aquí. ¿Estoy bien? No, esa sí va. Ahí sí estamos bien. ¿Es cierto? Ya. No, profe, ahí bajaba en forma inclinada de la parte de atrás, esa rojita, bajaba en forma Eh, perpendicular. La de atrás, esa fue la de atrás, la que está al fondo, esta, es inclinada, no, ajá, esta Y superficie es había otra, inclinada, pero esta esa, usamos líneas de construcción para hacer. Aquí lo que nos falta es esa unirnos acá. es, esa la decía. Exacto, esa Igual al falta otro lado también. al otro Y, lado. sí, eso sí nos falta hacer desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Y bueno, eso nos hace pensar que estos segmentos no van tampoco. Entonces, entre esto y esta le podríamos poner, y entre esta y esta, estos segmentos no van. Muy bien. Bueno, ahí nos damos cuenta también que este segmento todo de aquí no es visible. Es totalmente invisible, ya le podemos poner como línea oculta. Y podríamos ahí borrar ya nuestras líneas de... A ver, ojo, aquí podemos dejar esas líneas de construcción y luego simplemente quitar esa capa, desactivar esa capa o les pudiéramos ir borrando. Las dos opciones son válidas. Aquí también ya podríamos completar la parte de atrás, pero tendríamos que completarla con línea oculta. ¿No es cierto? Así. Y también tengo que unir este punto de aquí con este punto de acá. ¿No es cierto? Con esta terminación aquí, que es la bajada de la inclinación que yo no veo. Listo, ya está la forma de esto. Ahora me toca construir esos agujeros, ¿no es cierto? Esos agujeritos, a ver, esta sección de aquí, solamente para acordarme, medía 25, profe. Le 25. envié la Entonces, figura al WhatsApp suyo. ¿ustedes ya le encontraron nuevamente? Yo le tomé una captura y le envié al teléfono. Ah, ya. Listo, entonces, bueno, aquí estamos viendo, tiene un radio de 7.5, o sea, es de 15 de diámetro. ¿Está bien? Esos agujeritos y están ubicados a 20 unidades de
los extremos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hallar ese centro? De la siguiente manera, borremos esa línea que está ahí y también borremos esto de acá que construimos para que se vea de dónde íbamos a sacar nuestro cálculo. Vamos a tomarnos una línea de construcción desde este vértice de aquí, vamos a subir 20 unidades, ¿no es cierto? 20 unidades a 30 grados. Ahora, el centro de la circunferencia de este lado y el centro de la circunferencia del lado de acá medían 115. Pero el total de toda la figura mide 140, ¿no es cierto? Entonces, si yo resto 140 menos 115, voy a tener de resultado 25. Y ese espacio tiene que ser dividido para 2 para saber cuánto me alejo de los bordes. Entonces, dividido para 2, a 12.5 van a estar ubicados esos centros. Entonces, ojo con lo que voy a hacer aquí. Voy a venir 12.5 en esta dirección, que es 30 grados, ¿ya? Ese punto que he hallado ahí es el primer centro de mis circunferencias. Y ahora voy a venir por acá, ¿no es cierto? Igual, voy a venir las 20 unidades, 30 grados, y voy a ingresar 12.5 unidades a 150 grados para hallar el otro centro. En estos lugares de aquí van a estar mis circunferencias, pero no les puedo graficar como circunferencias o como agujeros circulares porque está en perspectiva isométrica, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que hacerme esa plantilla isométrica para generar esas elipses. Lo voy a hacer, pero ahora lo voy a hacer de una manera muy ágil. Ya no todo el procedimiento y vamos a ver que se pueden generar algunos atajos. Primero que nada, vengo a la opción de polígono, ¿no es cierto? Vengo a la opción de polígono, doy un clic en cualquier lado de la pantalla, indique el número de lados, 4 lados. ¿Por qué? Porque voy a hacer un círculo, un polígono que circunscriba una circunferencia, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser el radio de esa circunferencia? Tiene que ser el radio de el agujero que voy a construir. Como es 715, 75, tengo que ingresar ese valor. 75 y listo. Miren, ya me sale un cuadradito. ¿Cuál es la particularidad de este cuadradito? Yo le puedo trazar directamente solo una diagonal y luego puedo construir la circunferencia partiendo del punto medio con radio de 7.5. ¿No es cierto? Fíjense, y ya obtengo esto. Y de aquí, para sacar la cota X, que es la que me interesa a mí para generar mi elipse, solamente bajo una línea desde la intersección hasta que se forme una perpendicularidad con la base. Para todo esto es importante que se acuerden que tiene que estar activado perpendicular, intersección, punto, centro, punto medio y punto final. ¿Está bien? Entonces, aquí ya puedo hacer el cálculo de esta cota, ¿no es cierto? Esta cota ha sido a la larga 2.2. Luego, ¿en qué plano necesito yo construir esas circunferencias? En el plano XZ. Por lo tanto, voy a elaborar la plantilla de esa misma manera. Sería, como es 7.5 el radio, sería 15 de lado. Entonces, 15 a 150, ¿no es cierto? Por 15 a 30 grados, 15 a 30 grados y cierro, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí hago el proceso normal, ¿no es cierto? Intersecciones, intersecciones, ¿no es cierto? Y ya no hace falta en realidad que yo construya los puntos medios. Lo que voy a hacer es directamente trazar esos cotas de 2.2. Aquí voy a venir 2.2 aquí, 2.2 a 30 grados y voy a trazarme una recta que corte hacia el otro lado con la extensión que es 15, ¿no es cierto? A 30 grados. El mismo procedimiento voy a hacer desde acá. 2.2
a 150 grados y voy a subir los 15 que mide ese cuadradito a 30 grados. Y si ustedes se fijan, ya tengo los puntos de esa circunferencia. Van a ver. Están los extremos del eje mayor, este y este. Y los extremos del eje menor, este y este. ¿Está bien? Entonces, para construir esa elipse, vengo a la herramienta de elipse y pido hacer la elipse poniendo la distancia de los ejes y luego el final. Escojo y digo, a ver, ¿dónde está la distancia de los ejes? Desde aquí hasta acá. ¿Y dónde termina la elipse? En esta intersección de acá. Y listo, ya he conseguido la forma elíptica de esa circunferencia. Ahora, seleccionémosle, pongámosle como línea principal y vamos a hacer un proceso de copia. Entonces yo voy a poner copiar, voy a seleccionar el perfil circular, voy a darle Enter. Como tengo que copiar 2 veces, voy a ingresar la letra M para una copia múltiple. Y como punto base es conveniente que yo escoja este centro. Entonces, ese centro tiene que coincidir con este punto que hayamos antes. Aquí y acá. ¿No es cierto? Ya. Ojo, parte de ese contorno circular a este lado es invisible. Es con arista no visible. ¿Qué se hace? Sencillo. Recorto entre la circunferencia y esta línea y me deshago de la parte visible. Lo que me resta le transformo ya en contorno oculto. Ahora puedo volver a ocupar mi herramienta de copia, escojo esta entidad, le vuelvo a copiar desde el centro y le vuelvo a pegar. Y ahora hago el proceso inverso. Ahora vengo y entre esta y esta, ahora me deshago de la parte interna. ¿No es cierto? Doy escape y ya está. Ya le veo a la una parte que sí es visible y a la parte invisible le dejo con línea entrecostada. Acá no hay lío porque acá todo es visible. Pero ojo, estos agujeros son pasantes. ¿No es cierto? La extensión de esta figura, es decir, la altura de esta figura era de 30, me parece. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cojo una línea de construcción y trazo desde este centro hacia abajo 30 unidades. 30 unidades a 90 grados. Ya hallé el centro inferior, el centro pasante. Ahora, puedo copiar esa de aquí, desde este punto hasta este punto de acá. Y voy nuevamente a copiar. Y aquí puedo hacer una copia interesante. Ojo con lo que voy a hacer. Copio, designo objetos, este y este. Este de aquí. ¿Por qué acá dije este y este? Porque una parte es oculta y otra parte es visible. Doy Enter. ¿Desde dónde quiero copiar? Desde aquí. ¿Y a dónde quiero copiar? Hasta acá. ¿No es cierto? Ya está. Listo. Pero estas de acá abajo y esta de acá son contornos invisibles. Son ocultos. Muy bien. Ya tenemos nuestro grafiquito. A este rato, sí es conveniente erradicar estas plantillas. Eso ya se elimina de nuestro gráfico. Y podemos a las capas de construcción desactivarlo. ¿No es cierto? Y ya tengo mi figurita. Hay autores que prefieren estos segmentos pasantes darles la sensación de ser cilíndricas, ¿no es cierto? Entonces, lo que suelen hacer ahí es pasarle una línea de eje de centro a centro. Entonces, construyen línea de eje y
trazan una línea, ¿no es cierto? Desde este centro hasta, bueno, aquí, ahí nos salió ya, hasta este centro, ¿no es cierto? Y podrían copiar esta misma línea de eje de aquí a esta de acá. Podrían dejarlo así. Esa es una manera de demostrar que son pasantes. La otra es generar las aristas cilíndricas de eso. ¿Cómo se hacen esas aristas cilíndricas? Bueno, aquí tenemos estos dos puntos, ¿no es cierto? Ustedes van a escoger línea oculta y van a trazar una línea desde aquí hacia arriba, 30 unidades. A ver, estoy con ejes. Esto tenía que ser oculto. Entonces, ahí, nuevamente, desde este punto hacia arriba, 30 unidades, ¿no es cierto? 30 unidades a 90 grados. Y desde este otro punto de acá, ...30 unidades hacia abajo. ¿No es cierto? Y también pueden copiar esta entidad y esta entidad desde este punto de aquí y llevarlas a este punto de acá. Y ahí ya da la idea de agujero pasante. Creo que no nos falta absolutamente nada. Ya está la figurita hecha en 3 dimensiones. ¿Qué opinan? ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, nos dice Andrés. Va a ver, Fácil. quiero que vayan notando algunas cosas. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Primero, lograr identificar los contornos paralelos a los distintos ejes. Es decir, saber qué es paralelo al eje X, qué es paralelo al eje Y, qué es paralelo al eje Z. Posterior a eso, ¿qué tengo que ir identificando? Puntos claves de vértices de unión. Preferiblemente hay que tratar de evitar estos cálculos trigonométricos y todo lo demás. Yo creo que aquí, si no estoy mal, este espacio debería también medir 15. Veamos, saquémonos la de aquí a acá. Bueno, ahí sale 14,7, pero yo creo que debería medir 15 y también se cumpliría. Pero bueno, si lo hacen con el cálculo trigonométrico está bien, si no lo hacen con el cálculo trigonométrico es interesante formarse líneas de construcción que nos ayuden a encontrar los puntos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más me hubiera podido ocurrir aquí para encontrar estos puntos? Estos de acá los encontramos fácilmente, ¿recuerdan? Esto simplemente medimos del punto medio, 15 unidades para arriba, trazamos 15 al un lado, 15 al otro lado y hallamos estos puntos. Estos de acá eran los que estaba un poquito extraño de hallarlos, pero teníamos la medida de todo este cateto y teníamos este ángulo. Por lo tanto, el cálculo trigonométrico era muy sencillito. De ahí pienso yo que, a ver, voy a volver a mirar el gráfico que me envió el compañero. Pienso que no había otra forma en realidad de hallarlos, ¿no es cierto? Porque no podíamos generar ese contorno de 30 grados, no se estaba midiendo desde el eje como queríamos. Entonces, no, parece que aquí estábamos supeditados a exclusivamente hacer el cálculo trigonométrico. Pero bueno, en todo caso se ha visto que se lo puede hacer, ¿no es cierto? Y luego ir uniendo los distintos puntos. Ustedes mismos se dieron cuenta que hubo un momento en el que yo ya tenía mucha acumulación de aristas de construcción acá y lo que más convenía era trazar puntos de unión para definir contornos lineales, contornos visibles de contornos ocultos. Otro detalle más,
la herramienta de recortar. La herramienta de recortar es muy indispensable saberla usar para poder ir erradicando lo que ya es visible de lo que es no visible y poder ir separando ambos criterios, ¿no es cierto? Entonces ya nos quedó ahí nuestra figurita. ¿Creen que si se les envía un deber para la próxima semana, lo podrían completar haciendo una figurita de estas de más o menos un mismo grado de dificultad? Sí, sí. Hagamos la misma, profe. Pero bueno, hacer la misma, yo puedo coger el video de la clase y ir haciendo los mismos pasos, ¿no es cierto? Ahí no hay mucho reto. ¿Qué les parece si yo les preparo y les envío a sus mails un conjunto de, pensemos, unas 4 figuras? Y ustedes escogen la que mejor les parezca que se pueda hacer. Ustedes les analizan, voy lógicamente a ver que esas 4 figuras tengan un grado de dificultad similar. Y las pueden empezar a trabajar desde el día de mañana, ¿no es cierto? Haciendo uso de la horita que tenemos de clases, ustedes ingresan, yo voy a estar probablemente no logueado a la sesión, ustedes pueden ingresar a la sesión y entre ustedes ir trabajando, ir interactuando, y si tuvieran alguna consulta puntual, pues me lo dicen y yo me conecto enseguida y vemos cómo vamos avanzando. Pero la idea sería que ustedes puedan desenvolverse solos, tracen ya esos ejes desplazados a 120 grados y vayan elaborando una de las 4 figuritas que yo les voy a mandar. Yo les voy a mandar una, subamos mejor al Classroom, ¿está bien? Subamos al Classroom las 4 fotitos de 4 figuras, figuras similares a estas, mismo grado de dificultad. Y veamos cómo nos va para el próximo miércoles elaborando una de estas. Y el próximo día miércoles elaboraríamos una figurita en perspectiva caballera para ir viendo las diferencias entre la una y la otra. ¿Están de acuerdo? Ya, ingeniero. Entonces, Sí, nos profe. ayuda con el video para más o menos ir sacando las Eso que sí, no. el video Ya. ahorita mismo se procesa, apenas se acaba de procesar, yo ya lo subo al Classroom. Entonces, antes de que en hipótesis terminemos nuestra hora de clases, que sería a las 10 de la noche, ese videito ya va a estar disponible para ustedes en el Classroom, así como las figuritas. Y yo les puedo poner un mensajito en el grupo de WhatsApp para que ya sepan que está eso ahí. Tratemos de trabajar. Recuerden que durante la semana me pueden contactar, me pueden inscribir y si les puedo dar alguna retroalimentación o asistencia, pues encantado de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Sí, profe. Sí, Listo. profe. Profe, gracias. Entonces vamos a dejar la sesión hasta ahí. Vamos a tratar de sacar esa perspectiva isométrica y así ir avanzando con el desarrollo de nuestra materia. Una consulta, ingeniero. El día Claro. miércoles le cargamos la tarea ¿hasta qué horas? ¿Hasta antes de su clase? Sí, 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 sí. O sea, normalmente el esquema que estamos manejando es que tengamos una semana para elaborar los deberes. Eh, Como ustedes ven, esto con errores, con pérdidas de gráfico y todo lo demás, cerca de una horita y cuarto nos ha tomado, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que ustedes tienen aparte sus labores, sus empleos, es difícil a lo mejor administrarse también con las otras materias del instituto. Entonces ya en una semana sí es más fácil organizar por ahí unos 15 minutos diarios, unos 20 minutos diarios a ir elaborando, ¿no es cierto? Poco a poco, o posiblemente lo que tenga que ver con esta materia, destinarlo para el fin de semana, que creo que muchos aprovechan el fin de semana para hacerlo. Entonces, vamos de a poco, no abarquemos mucho. En algún momento pensé hacer esta clase 2 perspectivas, la caballera y la isométrica, y mandar 2 figuras de deber, pero quizás ahí ya quedamos bastante comprometidos en tiempo. Prefiero que hagamos una sola, pero excelente, sin errores, sin inconvenientes. Por ahí ha de incluir un contorno curvo, puede ser. Es mejor que tratemos de hacer eso y de esa manera vamos aplicando todo el conocimiento que vamos adquiriendo. Listo, gracias.
Listo, jovenazos, compañeros, amigos, un gran abrazo. Espero que no tengan inconvenientes con este deber. Nos estaríamos conectando si es que tienen dudas mayores el día de mañana o si no nos estaríamos viendo el día miércoles para ejecutar una perspectiva caballera de algún objeto e ir ya aplicando estos contenidos a los futuros trabajos que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Chévere. Sí, Un profe, gusto gracias. haberles visto esta noche. Cuídense bastante. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Pasen muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego, compañeros. Gracias. Una linda noche. Hasta luego, Cuídense. profe.